En Barcelona, y quiero empezar preguntándole a Fernando, hubo un atentado reivindicado por el Estado Islámico a eso de las 6 de la tarde en La Rambla. La Rambla es una de las principales avenidas de la ciudad. Tiene sobre todo un paseo peatonal en el centro, que es donde hay miles de personas todos los días. Va desde el mar Mediterráneo, en donde está una estatua de Colón, hasta lo que se llama la Plaza de Cataluña. Y ahí hay muchas terrazas con mesas afuera, kioscos de prensa, se consigue todo tipo de cosas en la Rambla y repito, es uno de los sitios icónicos de la capital de Cataluña. Dos furgonetas, uno de los conductores atropelló a lo largo de 300 o 400 metros a una gran cantidad de personas y hasta esta hora se ha sabido que hay 13 muertos, 80 heridos de 34 nacionalidades. Hubo una manifestación ya en el día de hoy donde estuvo el rey Felipe VI, donde estuvo también Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, el señor Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno catalán. Y ha habido, por supuesto, reacciones de rechazo en las 4 esquinas del mundo. Pero yo quería preguntarle algo, les quería preguntar algo a todos ustedes que conocen la Rambla, además. Y es lo siguiente, este tipo de atentados donde alguien alquila un automóvil, un coche, un carro o un camión y atropella gente, son ya frecuentes. En este año 2017 ha habido 8 ataques. Ayer en la Rambla, el 9 de agosto en París hubo 6 heridos. En los Campos Elíseos en París el 19 de junio murió el suicida. Ese mismo día en Finsbury Park, en Londres, hubo un muerto. En el puente de Londres, en el llamado London Bridge, el 3 de junio hubo 8 muertos. En Estocolmo, en Suecia, hubo 5 muertos poco antes. En Londres, el 22 de marzo, hubo otros 5 muertos. En Berlín, el 19 de diciembre, en Alemania, hubo 11 muertos después de haber sido embestidos por un camión. Y si nos vamos al año 2016, en Niza, el 14 de julio, en la fiesta nacional francesa, y Niza es una ciudad de Francia, hubo 87 muertos. La pregunta que quiero hacerle es, ¿será que nos vamos a tener que acostumbrar a esto, a que haya atentados como este, porque son muy difíciles de evitar? Fernando. Sí, desde luego es una tendencia muy preocupante y los expertos en terrorismo y en seguridad ya venían advirtiendo que era casi inevitable que se fuera a producir en España. Y lo extraordinario era que hasta ahora no se hubiera producido. De todos los países de Europa que han mencionado, España no había sufrido un tipo de atentado así. Lo que sí había pasado en España era el atentado de 2004 contra los trenes de cercanía de Madrid y en aquel caso murieron 192 personas, fue terrible, pero era un tipo de terrorismo por completo distinto. Era Al-Qaeda el responsable de aquel atentado, en este caso es el Estado Islámico y es un tipo de terrorismo que llaman del lobo solitario, que es, fíjate que en aquel tiempo, en 2004, no escuchábamos de este tipo de ataques y desde un tiempo a esta parte, quizás de los últimos 6-7 años, es lo que está proliferando. Y es un terrorismo también de bajo coste, ¿no? No necesita, a diferencia de atentados como aquellos que necesitaban gran coordinación y armas sofisticadas, lo único que necesitan es un vehículo y arremeter contra población en cualquier lugar donde se hace la vida pública, ¿no? Entonces es muy preocupante. Y sobre la pregunta que me hace, si nos tenemos que acostumbrar, la respuesta que se da a este tipo de terrorismo es muy importante por parte de los líderes, porque hay una opción, es seguir hablándole a la población con el mito de la fantasía de que el terrorismo se puede erradicar, o la otra alternativa es ser realistas y tratar de tener una respuesta más medida, educar a la población, prepararla para este tipo de incidentes. Pues lo mismo el riesgo que tenemos que acostumbrarnos a sobrellevar, igual que por ejemplo pasa con los automóviles, ¿no? Y la conducción con embriaguez, ¿no? Y sí, es un tema muy complicado. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Luis Fajardo, usted viene de un país, Colombia, como yo, donde ha habido terrorismo. No ha habido terrorismo de este tipo y por fortuna últimamente no ha habido tanto, pero nos tendremos que habituar a este tipo de atentados. Eso dicen muchos expertos y parte de lo que dicen es que hay una decisión deliberada de estos grupos radicales islamistas de ir hacia ese tipo, como decía Fernando, en cierto modo de acciones de bajo costo, que no requieren tanta preparación militar para hacerlo. Uno de los analistas de seguridad de la BBC, Frank Gardner, mencionaba que hubo un artículo en el 2014 de uno de los propagandistas del Estado Islámico, un señor Al-Adnani, y él específicamente sugería
que las personas que trataran de intentar estos atentados recurrieran a ese tipo de acciones, porque ya la respuesta de los organismos de seguridad frente a las acciones más elaboradas, más complicadas que se habían intentado antes ya eran efectivas. Entonces, por supuesto, sin minimizar esta tragedia que es lamentable, algunas personas ven aunque sea un punto rescatable, es que de alguna manera la reacción de las fuerzas de seguridad occidentales han llevado a que estos grupos tengan que cambiar un poco su manera de operar. Sin embargo, es muy difícil imaginarse que en todas las ocasiones van a poder evitarse eso. Como dicen muchas veces los servicios de seguridad, ellos solamente tienen que tener suerte una vez para que el atentado, pues tristemente, se lleve a cabo, ¿no? Pablo, en el periódico en el que usted trabaja, el País de Madrid, que ha hecho una cobertura amplia sobre lo sucedido, hay una editorial hoy, creo que titulado Atentado en Barcelona, y se refiere en primer lugar a la importancia de que haya una unidad en las fuerzas políticas para combatir este tipo de atentados. Todos sabemos que el gobierno catalán, los partidos de gobierno quieren convocar un referéndum independentista, por una parte, pero por otra se refieren al lugar donde se produjo el atentado, y dicen que tal vez no haya un sitio más abierto, más cosmopolita, que reciba más gente en España, o pocos sitios habrá, así como la Rambla de Barcelona llena de turistas. ¿Cree usted que hay alguna relación en eso? ¿Habrán los terroristas buscado un lugar como este justamente para causar tanto daño, justamente para involucrar a tantos países por el número de nacionalidades de las personas que murieron aquí? ¿Cuál es su parecer sobre ese asunto? Parecería obvio que sí, es decir, las Ramblas es el gran punto turístico de España. Cataluña recibe 30 millones de visitantes al año y 18 de esos millones de visitantes los recibe Barcelona. Y bueno, es una manera de dar un golpe que tenga repercusión internacional, que cree, que extienda la psicosis a otras capitales que tengan ese tipo de turismo también. Pero lo que yo no tengo muy claro es hasta qué punto estos ataques son siempre organizados por los grupos que los reivindican, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto, como Fernando se refería a los lobos solitarios, ¿no? Hasta qué punto las psicopatologías sociales están jugando un papel imponderable e imprevisible en los atentados. Es decir, el poder conducir una furgoneta contra 100 personas lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera, ¿no? Y hay mucha gente con muchos problemas y hay muchos puede tipos ser un loco. Claro, puede ser un loco que se identifique con algo que vio y en la televisión, que ocurrió en Times Square, que ocurrió en Niza, y que lo lleve a cabo. Un loco, 2 o 3 locos que se junten y dicen vamos a hacer esto y ya. Y puede no ser el Estado Islámico. Y después llega el Estado Islámico y lo reivindica. Y ese es el punto, que a su vez es muy fácil para el Estado Islámico después decir que cualquiera de estas acciones de algún lobo solitario fue una acción directa de ellos. Ellos, también lo que ellos dirían es que ellos lo que hacen es impulsar la ideología, impulsar la idea, pues, por decirlo así, y dejar que estos lobos solitarios de otras partes del mundo lleven a cabo esas acciones y después puedan reivindicarlo, dando la impresión de tener un poder militar que en realidad no tienen. Lo que mucha gente dice en realidad es que el Estado Islámico ha sufrido muchas derrotas militares hace poco, pero efectivamente un golpe como este de atacar las Ramblas, un sitio donde todos los que hemos ido a Barcelona indiscutiblemente habremos pasado ahí como turistas, y uno por supuesto dice yo podría haber estado ahí, ¿no? Y el efecto psicológico de eso es muy complicado. De hecho, puede ser, adelante Pablo. Un indicio de que no debe de tener tal capacidad organizativa para atacar donde quiere y cuando quiere el Estado Islámico es que realmente los atentados, en proporción al deseo y a la cantidad de gente que debería tener el Estado Islámico para matar, son muy excepcionales. Sí, si uno hace la lista de los muertos en este tipo de atentados, pueden ser 20 quizás. Es decir, 30. Siempre dicen los expertos que lo que no se conoce es la cantidad inmensa de operativos terroristas que se abortan continuamente, día a día, en muchos países del mundo, ¿no? De hecho, en España no había habido atentados de este tipo, claro, y como lo mencionaba Fernando desde el principio, desde el año 2004, que era una cosa distinta. Y eso que en España estamos muy acostumbrados, hemos lidiado con este problema desde hace décadas, ¿no? Con el terrorismo de ETA, pero claro, era por completo distinto. ETA no atentaba contra civiles, siempre trataban por lo menos de que el objetivo primario fueran fuerzas de seguridad del Estado o políticos. O dirigentes políticos. Exacto. Y aquí hemos tenido, después tuvimos otra segunda fase que fue el terrorismo de Al-Qaeda, que era de una manera más organizada y preparada, y este terrorismo ya hemos llegado a una fase nueva en que es mucho más difícil de erradicar.
Me pregunto, también tiene que ver, me imagino, con Internet, ¿no? Es la ideología, este tipo de fanatismo se propaga más fácilmente ahora por Internet y creo que por eso también lo estamos viendo, ¿no? Basta que haya alguien con problemas mentales, no necesariamente alguien ya ideologizado, alguien con problemas mentales que de la noche a la mañana se convierte en un radical ideologizado, ¿no?